vamos a hablar hoy es sobre retardo en la cicatrización, es decir, de los factores que intervienen en el retraso en la cicatrización. De los factores que retrasan la cicatrización podemos dividirlos en dos, en factores locales y en factores sistémicos. Vamos a ver primero lo que son los factores locales. El primero y más frecuente de los factores locales que retrasan la cicatrización es la infección de la herida quirúrgica. Infección de la herida quirúrgica. Es el más común que llega a producir retraso en la cicatrización. Una herida quirúrgica generalmente se manifiesta con infección después del día 5. Antes no. Ya cuando inicia el proceso de la fase proliferativa de la cicatrización es cuando generalmente empiezan a haber cambios en la herida que pueden condicionar infección. Es decir, se manifiesta a través de la hiperemia de la herida, puede haber necrosis de los bordes de la herida, que inicialmente era ceroso, era de color amarillento, pues un líquido parecido al plasma. Posteriormente se convierte en un exudado púrulo o de color amarillento verdoso, dependiendo del agente infeccioso que esté ocasionando pues el proceso de infección en la herida. La infección más afección a la herida es obviamente las bacterias que residen en la piel. Y de las bacterias que residen en la piel, sobre todo, pues es el estafilococo. Pero frecuentemente se llegan a encontrar también otro tipo de agentes infecciosos como la E. coli o de tipo pues anaerobios como la pseudomonas o bacteroides. Entonces, la infección de la herida quirúrgica es uno de los principales factores que van a favorecer a retraso en la cicatrización de una herida. Otra causa que puede originar también retraso en la cicatrización son los bordes de la herida desvitalizados. Cuando nosotros hacemos un afrontamiento de la herida y maltratamos nuestros tejidos, ya sea con las pinzas de disección o estamos manipulando mucho, pues incluso con hasta el mismo portaagujas, maltratamos mucho nuestro tejido, existe la probabilidad de que esos tejidos se desvitalicen. Otra causa de desvitalización de tejidos es por colocar la sutura muy apretada, el hacer un punto simple o un punto Smirnoff, que son heridas, que son tipos de sutura para cerrar, por ejemplo, piel, y se deja muy apretada la sutura, pues obviamente esta sutura aprieta, ahorca literalmente los bordes de la herida y con ello produce necrosis. Por supuesto que también la misma infección puede producir desvitalización de los bordes, pero una cosa es la desvitalización producida por la infección
y otra cosa es producida por el maltrato pues a los bordes de la herida, que es algo muy común, sobre todo cuando el médico está aprendiendo a suturar, no tiene cuidado en el control pues de la herida, en el cuidar las heridas, y entonces al maltratarlos existe este riesgo de desvitalizar los bordes. Y entonces un tejido desvitalizado, un tejido muerto, pues no pega, literalmente, no pega, no cicatriza, y esto obviamente nos lleva a un retardo en la cicatrización. Otro también frecuente, que lo vemos pues frecuentemente, sobre todo, por ejemplo, en los internos, en los residentes que están aprendiendo a suturar, son el mal afrontamiento de los bordes quirúrgicos. El afrontamiento de los bordes quirúrgicos debe ser un afrontamiento anatómico, es decir, como les decimos nosotros a los internos, blanquito con blanquito, rojito con rojito. Tenemos que ir aproximando los tejidos, vamos, de su misma naturaleza, piel con piel, grasa con grasa, aponeurosis con aponeurosis, músculo con músculo, peritoneo con peritoneo. Pero si no hacemos este afrontamiento así, vamos, no hacemos un afrontamiento anatómico, en donde muchas de las veces un borde queda encima del otro, un borde de la herida queda encima del otro, en lugar de ser afrontado borde con borde, queda encimado un borde en el otro. Esto nos puede producir también que haya un retraso en la cicatrización. Aparte de mal afrontamiento, existen otras entidades como lo son los seromas y los hematomas. ¿Qué es esto de los seromas y los hematomas en la herida quirúrgica? Un seroma es el acúmulo de tejido seroso. Acúmulo de tejido seroso por debajo de la piel. Es decir, lo que viene siendo pues como suero que se acumula por debajo de la piel. De este líquido amarillento que exudan las heridas. Por ejemplo, cuando se sutura una herida y se deja muy apretada por la sutura, no se deja exudar, no deja la herida, no deja salir, o mejor dicho, la sutura no deja salir este líquido que normalmente exudan las heridas. Es un líquido seroso, pues. Yo creo que cualquiera que se haya cortado alguna vez ha visto esta secreción de este exudado amarillento normal. Cuando este no pueda salir, queda atrapado debajo de la piel. Vamos, entre lo que es la piel y la grasa, queda atrapado este líquido seroso y se llega a acumular tanto, se llega a acumular este acúmulo de secreción serosa, produce obviamente que no haya afrontamiento de los tejidos. Y obviamente al no haber afrontamiento de los tejidos, pues no va a haber cicatrización. En este caso, por debajo de la piel. Cuando nosotros hacemos una por planos pues anatómicos, pero dentro de esa sutura lesionamos un vaso sanguíneo y no nos damos cuenta, y ese vaso sanguíneo se queda sangrando, se va a empezar a acumular obviamente líquido hemático en ese espacio donde está sangrando el vaso sanguíneo. Y ese espacio puede ser el tejido celular subcutáneo, es decir, la grasa, puede ser en la aponeurosis, puede ser en el músculo o inclusive puede ser en una cavidad, como lo es la cavidad abdominal, la cavidad torácica. Entonces, ese acúmulo de sangre atrapado también en la herida,
puede originar que no haya un adecuado afrontamiento y en consecuencia también se produzca un retraso en la cicatrización. Obviamente, para solucionar este problema, pues se requiere drenar. Se requiere drenar el seroma, se requiere drenar el hematoma para que haya este afrontamiento y entonces la cicatrización continúa. ¿Cómo drenamos un seroma? ¿Cómo drenamos un hematoma? Muchas de las veces es suficiente con retirar 1 o 2 puntos de sutura. Retirar 1 o 2 puntos de sutura y hacer que con unas pinzas de Kelly, unas pinzas de Mosco, se introduce la punta de estas pinzas en este borde de la herida y permite el drenaje, pues, de esta colección que queda atrapada debajo de la piel, el seroma o del hematoma. Otra causa local que puede favorecer retraso en la cicatrización son los cuerpos extraños. Y como cuerpo extraño entendemos a todo material o objeto que no pertenece, pues, a la región en sí. Sobre todo cuerpos extraños o cuerpos ajenos al cuerpo, al organismo. Todo objeto puede fungir como cuerpo extraño. Y los cuerpos extraños más comunes que pueden quedarse en una herida y condicionar retraso en la cicatrización son, por ejemplo, si una persona sufrió una herida traumática en la vía pública, como por ejemplo en la tierra, una caída, un raspón, y muchas de las veces se queda tierra, piedritas, pasto en esa herida, vamos, por una deficiente antisepsia de la herida después, ese cuerpo extraño puede quedar atrapado en la herida y eso retrasar la cicatrización. Cuando el cuerpo extraño es muy pequeño, muchas de las veces el mismo organismo encapsula este cuerpo extraño y la cicatrización sigue, pero queda una cicatrización un poquito más hipertrófica, más grande. Pero, por ejemplo, un cuerpo extraño en los casos en los que se deja, por ejemplo, una gasa, en los que se deja una compresa, o peor aún, en los que se deja una pinza dentro de una herida o dentro de una cavidad, que es algo que puede llegar a suceder. Son situaciones que cada vez suceden menos, pero pueden suceder. Se deja obviamente en forma accidental una gasa, una compresa, un material quirúrgico que puede condicionar retraso en la cicatrización. Y este retraso en la cicatrización, favorecido por el cuerpo extraño, pues generalmente se va a manifestar también como infección de la herida quirúrgica. Otro ejemplo es de factor local, es por ejemplo tejidos radiados. Un tejido radiado, obviamente, en un paciente con cáncer, que le administran radiación para el tratamiento de ese cáncer y que se hace una herida, una cirugía sobre ese tejido radiado, va a ser un tejido que no va a cicatrizar adecuadamente. Un tejido radiado ya se encuentra muy lastimado, se encuentra con un proceso inflamatorio activo por la radiación. Y entonces una herida en un tejido radiado, como sucede, por ejemplo, en los pacientes que tienen cáncer de mama, el más frecuente. Cáncer de mama, que antes de la cirugía primero le dan radioterapia. Ya después de que termina su sesión de radioterapia o de quimioterapia, le proponen tratamiento quirúrgico. Hacen la mastectomía, por ejemplo, y ese tejido que está radiado está literalmente quemado, entre comillas. Y este tejido quemado sí cicatriza,
pero tiene un retraso en la cicatrización. Su cicatrización es más lenta y tiene más riesgo. Un tejido rodeado tiene más riesgo de infección incluso. ¿Por qué? Porque está con retraso en la cicatrización, está más expuesto a los agentes externos, pues, de los microorganismos que pueden infectar la herida. Estos son los factores locales. Estos son los factores locales más comunes que llegan a producir retraso en la cicatrización. Vamos ahora con los factores sistémicos. Factores sistémicos que retrasan la cicatrización. Dentro de los factores sistémicos, el más importante, tenemos a la edad. Se dice que en los pacientes de mayor edad, como sucede pues en los ancianos, pacientes mayores de 60, 70 años, tienen un retraso en la cicatrización. Un paciente de edad que es sometido a una cirugía va a tener una cicatrización un poquito más lenta, vamos, que una persona normal, sana. ¿Por qué? Porque, bueno, la edad en sí, por sí sola, no retrasa la cicatrización, pero lo que sí vemos en los ancianos es de que padecen más enfermedades. Un anciano es frecuente que llegue a tener hipertensión arterial, que tenga diabetes, que haya tenido cáncer, que haya tenido, en fin, la enfermedad que ustedes quieran. Son pacientes que toman medicamentos, que toman anticoagulantes, que toman diferentes sustancias que pueden favorecer el retraso en la cicatrización. Si ustedes analizan la piel, por ejemplo, de un niño, la piel de un adulto joven, la piel de un adulto maduro y la piel de un anciano, obviamente que hay diferencias. Una piel de un anciano es una piel reseca, es una piel muy delgada, es una piel que fácilmente se traumatiza, se lastima, incluso se les llegan a erosionar fácilmente, sobre todo la piel de las manos o la piel de la cara, se les llega a lastimar fácilmente a una persona anciana. Entonces, una piel debilitada por la edad va a condicionar también que haya un retraso en la cicatrización. Otra causa son las enfermedades degenerativas o crónico-degenerativas, mejor dicho. De las crónico-degenerativas, la más común, pues es la diabetes mellitus. El paciente diabético, sobre todo aquel paciente diabético que ya tiene más años con la enfermedad, aquel paciente que ya tiene más de 20 años de ser diabético, puede verse también deteriorada su cicatrización. Un paciente diabético, sobre todo, que no está controlado, que maneja cifras de glucosa altas, que maneja cifras de glucosa por arriba, pues, de lo normal,
paciente que maneja cifras de glucosa altas tiene más riesgo de infección. ¿Por qué? El azúcar, pues, en la sangre, el azúcar elevado, la glucosa elevada en la sangre, puede favorecer el desarrollo o el crecimiento bacteriano. Ustedes recuerdan, en microbiología, tuvieron que hacer prácticas sobre cajas de Petri, cultivos, y los hacían en agar sangre. La sangre de por sí es un medio de cultivo para bacterias. Y si a eso le agregamos glucosa, obviamente se facilita el crecimiento bacteriano. Es como si dejáramos miel o azúcar en la cocina regada. ¿Qué va a pasar? Enseguida van a llegar las moscas para empezar, las hormigas y en la noche las cucarachas. Entonces eso atrae, obviamente, a los microorganismos. Y la glucosa elevada en sangre favorece a un proceso infeccioso. Entonces, en el paciente diabético puede verse alterado también este proceso de cicatrización, sobre todo, repito, en los que tienen glucosa alta, en los que están descontrolados. En el diabético que está controlado, generalmente no va a haber mayor problema porque maneja cifras de glucosa, maneja cifras de glucosa normal. Entonces, en el diabético controlado no hay tanto problema, al menos que sea un diabético que ya está muy afectado por la diabetes, es decir, tiene complicaciones crónicas de la diabetes, como por ejemplo la insuficiencia renal. De hecho, la siguiente es la insuficiencia renal. Pacientes que tienen insuficiencia renal, pacientes que ya no le funcionan pues los riñones, también se ven afectados por una mala cicatrización, sobre todo aquel paciente que está recibiendo tratamiento sustitutivo para la insuficiencia renal, como por ejemplo la diálisis. Una persona que le están haciendo diálisis, ya sea diálisis peritoneal o le están haciendo hemodiálisis para el tratamiento pues, de su insuficiencia renal, son pacientes que también van a tener un retraso en la cicatrización. Otra causa, como factor pues, sistémico que condiciona esto, tenemos a pacientes que consumen corticosteroides. Los pacientes que consumen corticosteroides por alguna patología de fondo, como por ejemplo artritis reumatoide. Los pacientes que padecen de artritis reumatoide pueden consumir esteroides como antiinflamatorio, como por ejemplo la prednisona. Pacientes que tienen enfermedades como la colitis ulcerativa o enfermedad de Crohn, son pacientes que también pueden tomar corticosteroides para el tratamiento de su enfermedad, para reducir pues la respuesta inmune. Pacientes que tienen, por ejemplo, lupus eritematoso sistémico, que también como parte de su tratamiento puede ser el uso de corticosteroides, también puede verse afectados la cicatrización. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hacen los corticosteroides? Bueno, los corticosteroides, además de producir un efecto pues antiinflamatorio fuerte, son antiinflamatorios pues potentes. Los corticosteroides también reducen la respuesta inmunológica. Y esto obviamente predispone al paciente a otras enfermedades por deficiencia pues de una respuesta inmunológica. Lo
predispone, por ejemplo, a las infecciones. Entonces, una herida que está predispuesta de por sí a una infección y en un paciente que toma corticosteroides, son pacientes que también tienen retrasos en la cicatrización, porque no solo afecta la cuestión inmunológica, vamos, a la cuestión de los anticuerpos, sino también a la inmunidad celular, es decir, a los linfocitos T. Y en consecuencia, ustedes saben, en el proceso de cicatrización intervienen los linfocitos. Intervienen los linfocitos T como mecanismos también de defensa en la cicatrización. Entonces, una respuesta inmunológica deficiente, ya sea por los linfocitos B o por los linfocitos T, son pacientes que van a tener también un retraso en la cicatrización. Pacientes que toman inmunosupresores. Es diferente a lo de los corticosteroides. Inmunosupresores. Las mismas enfermedades. Artritis reumatoide, lupus eritematoso. Pueden recibir como tratamiento inmunosupresores. Estos medicamentos, como por ejemplo la acitromicina, la ciclosporina, son medicamentos que reducen intencionadamente la respuesta inmunológica, como sucede pues en enfermedades inmunológicas. El lupus es una enfermedad inmunológica. La artritis reumatoide es una enfermedad inmunológica. Entonces, en estos pacientes se requiere reducir esa respuesta inmunológica exagerada. Se les dan inmunosupresores, pero también predispone o favorece a las infecciones y también reduce obviamente el proceso de respuesta en la cicatrización. Entonces también es un factor que puede condicionar retraso en la cicatrización. Otro factor sistémico, la deficiencia de vitaminas, como puede ser la vitamina A, la vitamina B, la vitamina C, la vitamina D y el zinc. Incluso también complejo B. Bueno, la vitamina B es del complejo B. Las vitaminas también intervienen para que haya una adecuada cicatrización, sobre todo la vitamina C. De ahí por qué nos recomienden cuando nos enfermamos, por ejemplo, de alguna cuestión viral, gripe, tomar mucha vitamina C, o como ahora con el coronavirus, se sugiere tomar mucha vitamina D, mucha vitamina C y mucha vitamina D, para una mejor respuesta inmunológica. Entonces, un paciente que carece de deficiencia pues, de estas vitaminas, tiene una respuesta inmunológica alterada y en consecuencia también puede tener una mala cicatrización. Y por supuesto, la desnutrición. Un paciente desnutrido, pues también va a cicatrizar mal. No es lo mismo una persona bien nutrida, que tenga su ingesta pues de proteínas, carbohidratos, lípidos normales, a una persona flaca, esquelética o anoréxica, que tenga deficiencias nutricionales. La desnutrición, por ejemplo, en los países pobres, por falta de aporte nutricional, es muy importante, sobre todo, por ejemplo, en América Latina o en África, países en donde la gente se está muriendo de hambre. En nuestro medio también puede suceder por falta de ingesta pues, de alimento, pero también puede ser debido a una deficiente nutrición. Es decir, no porque la persona no tenga acceso a la nutrición, sino por una mala educación. Son personas que consumen chatarra, que no tienen un suficiente aporte de proteínas
Son pacientes que van a ser flacos, esqueléticos. O no se diga, sobre todo aquellas personas que llegan a tener algún trastorno psiquiátrico, la anorexia, la bulimia, que intencionadamente el paciente pues vomita después de haber comido para no sentir pues ese remordimiento. Y son pacientes que están muy flacos, lo vemos por ejemplo en los modelos. Y cada vez vemos modelos más esqueléticas. Creo que ser modelo y estar esquelético se está volviendo hasta moda, ¿no? De por sí tenemos traumas con el peso, de estar siempre preocupándonos con lo que comemos, las calorías, más común en las mujeres. Los hombres nos vale un poquito más, Wilson, eso, pero a las mujeres como que les estresa un poquito más esta cuestión del sobrepeso, y entonces andan haciendo sus dietas que ven en las revistas, vanidades, en lugar de consultar, por ejemplo, que les haga una dieta específica para sus requerimientos, ¿no? Entonces, no cualquier dieta es para todas las personas. Entonces, una dieta debe ser individualizada para cada persona, para evitar precisamente este tipo de situaciones de desnutrición. Pacientes que sustituyen su dieta, su comida normal, por productos milagro que se anuncian y que dentro de la misma gente se va haciendo fama estos productos, como por ejemplo el OmniLife, el Herbalife y todos esos productos que se toman sus malteadas y sustituyen, por ejemplo, un desayuno con una malteada. Obviamente eso no es suficiente. Y eso, en algunos lugares, abusan de este tipo de productos y en consecuencia se produce una desnutrición que puede llevar también a un retraso en la cicatrización. Por último, las enfermedades en donde hay una que producen inmunodeficiencia. Es decir, enfermedades como VIH, SIDA, que ataca a los linfocitos T, específicamente los linfocitos T CD4, y produce una depresión de los linfocitos T, es decir, acaba con los linfocitos T. Entonces son pacientes que tienen inmunodeficiencia y esto los predispone a enfermedades. Una simple gripa, una simple diarrea los puede matar, un paciente con inmunodeficiencia. Pues bien, estos son los factores locales y factores sistémicos que favorecen la desnutrición, la cicatrización, perdón. ¿Dudas, preguntas? Yo, doctor, yo tengo... Dime. En el caso de los pacientes que tienen VIH, se refiere básicamente a aquellos que ya están en una etapa terminal, que ya es como tal el SIDA, o... Claro, pacientes que ya tienen... Una cosa es ser seropositivo y otra cosa es estar ya con los síntomas de SIDA. O sea, cuando un paciente con VIH positivo está sintomático ya, se le llama SIDA como tal. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Pero un paciente que es VIH positivo, pero no tiene síntomas, es nada más seropositivo. No tiene como tal las manifestaciones. Acuérdense que el VIH se puede manifestar incluso hasta 10 años después de iniciada la infección. Entonces, no me refiero a los seropositivos, me refiero sobre todo al paciente que ya está en alguna de las etapas de la enfermedad como tal. Gracias, doctor. Bien, jóvenes, pues ahí le dejamos.
tentativamente nos vemos el jueves, al menos que les notifique que no puedo. Yo les aviso a través de la jeva. Nos vemos tentativamente el jueves. Que estén bien. Gracias, doctor. Bye. Igualmente, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias.